Posiblemente una de las mayores dificultades en el área de las ciencias se plantea a la hora de resolver problemas. En ocasiones es el miedo del propio estudiante a no entender lo que se le pregunta lo que determina que el problema quede sin solución. La práctica y sobre todo conocer los conceptos matemáticos y las distintas operaciones y su utilidad garantiza que los problemas dejen de serlo tanto. Para resolver un problema hay que leer con detenimiento el enunciado para luego, en una segunda lectura cuidadosa, subrayar los datos que presenta el problema, particularizando y sacando estos datos fuera del problema en una tabla o esquema. Se trata de estructurar el trabajo respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se quiere resolver? ¿Qué se necesita usar? Se consigue así un sentido claro del tipo de información que contiene el problema y de cómo podría usarse. Es posible que la situación hipotética que plantea el problema se pueda representar gráficamente o geométricamente o con un dibujo, facilitando de esta manera su comprensión. El producto 7 por 5 igual a 35 puede demostrarse gráficamente con un rectángulo que haya sido dividido por un lado en 5 partes y por otro en 7. Contando todos los cuadros en que ha sido dividido, se comprueba que efectivamente hay 35. A partir de este gráfico se pueden explicar las fracciones considerando cada lado como una unidad donde la base es 7 partido de 7 y la altura 5 partido de 5. La interpretación gráfica del producto de las fracciones 3 partido de 5 por 5 partido de 7 será escoger por la base 5 cuadros y por la altura 3, coloreando todos los cuadros que abarquen estos datos. El resultado son 15 cuadros coloreados dentro del rectángulo dividido en 35. Por lo tanto, el resultado final del producto será 15 partido de 35. En el caso concreto de la asignatura de física, la representación gráfica de los supuestos es fundamental, llegando a ser incluso una de las preguntas que se habrán de solucionar dentro del ejercicio. Por ejemplo, un problema de movimiento puede tener el siguiente enunciado. Un cuerpo de masa 12 kilogramos lleva un movimiento rectilíneo y uniforme de velocidad 7 kilómetros por hora. Se le comunica una fuerza constante y en sentido opuesto al movimiento de 0,1 kilopondios. Calcular la velocidad al cabo de 20 segundos y el espacio que ha recorrido al cabo de ese tiempo. Como datos iniciales se tienen la masa del cuerpo y la velocidad. Como finales, el tiempo que transcurre. El ejercicio pide calcular la velocidad en la situación final, sabiendo que la fuerza es la misma durante todo el proceso. Toda esta información se coloca en una tabla. En este mismo ejemplo se dibuja el estado del cuerpo en los distintos momentos. Una vez organizados los datos, se localiza la parte de la asignatura por la que se está preguntando, utilizando el glosario que se ha formado y que contendrá las fórmulas y conceptos básicos para poder resolver los problemas planteados. Se colocan las fórmulas que recojan y relacionen estos datos o variables, buscando aquellas que respondan a las preguntas planteadas por el problema. En el ejemplo matemático anterior, se recurre al glosario formado para la asignatura de matemáticas en busca de la parte de los números que recoge el producto de fracciones y en el ejemplo de física al movimiento rectilíneo, donde se localizan las fórmulas de espacio y tiempo que se necesitan para resolver el problema. En un primer momento, es conveniente, como entrenamiento, resolver problemas de dificultad básica y recurrir al glosario que se ha ido construyendo al estudiar la parte teórica de la asignatura. Así se va completando, ya que pueden existir fórmulas que en un primer momento no han parecido relevantes, pero que pueden ser aplicadas con asiduidad en los problemas. A medida que se vaya subiendo de nivel, mezclando varios conceptos, se irá prescindiendo del glosario y recurriendo a la memoria. La mezcla de conceptos puede ser expresado por un diagrama lineal donde los conceptos A y B son adquiridos de forma simultánea y son previos al concepto C, que a su vez también puede ser imprescindible para saber otros conceptos. Por ejemplo, un ejercicio básico puede ser hallar el área de un cuadrado de lado X. La fórmula del área de un cuadrado es lado por lado siendo iguales ambos. Si el lado es igual a X, será X por X, es decir, X al cuadrado. Este será el concepto A. Otro ejercicio, o concepto B,
Puede ser lo mismo, pero aplicado a un rectángulo donde ambos lados son distintos. Entonces, si suponemos que el lado que forma su altura es x y el que forma su base es y, su área será x por y. Igualmente puede haber un problema que nos pida hallar el polinomio que se forma en la suma de un cuadrado de lado x y un rectángulo de altura x y base y. Entonces se procederá a unir los dos conceptos A y B obtenidos anteriormente, siendo el resultado o concepto C un polinomio entero dado por x al cuadrado más x por y. Al irse sacando resultados, estos se irán recuadrando para poder identificarlos fácilmente. De esta manera, se tiene perfectamente identificados resultados que pueden ser requeridos en otras fórmulas o conceptos. Al comprobar soluciones puede que el ejercicio esté resuelto de otra manera. Esto no debe crear frustración y llevarnos a pensar que esté mal resuelto, siempre y cuando se obtengan las mismas soluciones. En estas asignaturas es posible que existan distintos caminos para llegar al mismo resultado. Se debe escoger el método con el que más fácilmente se trabaje o que mejor se entienda. Los problemas no siempre contienen datos numéricos, sino que pueden aparecer con variables incógnitas. Los llamados problemas de letras se resuelven exactamente igual que si fueran problemas numéricos, solo que arrastrando las variables. Un problema de estas características expresará en función de qué variables, constantes o letras hay que dejar los resultados. Por ejemplo, en el problema planteado anteriormente de movimiento rectilíneo uniforme, se puede decir que el cuerpo tiene una masa m, que tiene una velocidad inicial de v sub 0 y que se le comunica una fuerza constante f, en lugar de los datos numéricos que aparecen. Como se pide la velocidad y el espacio al cabo de un tiempo t, los resultados quedarían en función de t.